Hola, ¿qué tal chicos? Miren lo que he comprado. Encontré estos porotos. Miren, lo he comprado. Ahora están secos. Lo vamos a poner en remojo para hacer en escabeche. Que hace muchos años que no los como. Lo comía en Argentina y bueno, son 25 años más o menos que no como estos porotos en escabeche. Y son espectaculares. Así que bueno, vamos a hacerlos. Miren cómo quedaron acá nuestras alubias, porotos, no sé cómo le llaman ustedes en su país, acá le llaman alubias. Así que le he dejado un remojo, ya están tiernas. Ahora le voy a poner a hervir unos 45 minutos más o menos, controlamos hasta que estén tiernitos, sin que se desarmen. Y lo vamos a hacer en escabeche, con perejil, ajo, un poquito de vinagre, aceite, sal, un poquito de pimienta, pimentón. Y para tomar una cervecita quedan espectacular. Miren, acá lo he puesto a hervir. Ahora hasta que lo vamos a dejar hasta que hierva. Y ya de luego lo colamos y preparamos el aderezo. Ahora para hervirlo le vamos a poner un poco de sal también. Así cogen sabor. Porque esta es sal húmeda que compré. Ahí. Y lo dejamos que hierva. Vamos a poner el perejil primero acá. Así ya después le ponemos el aceite de oliva. Vamos a picar bien los ajos. Bien chiquititos. Ahora lo picamos un poco más, porque quedan los trocitos muy grandes. Vale. Y ahí le damos con el cuchillo hasta que no quede bien picado. Vale, ya lo tenemos. Lo ponemos con el perejil. Vale. Le vamos a agregar una cucharada de orégano, una cucharada de sal, un poquito más, pimienta, con esto alcanza y sobra.
Yo acá tengo 2 frascos que eran de la mermelada, los tengo bien lavados, esterilizados. Y acá tengo sus tapitas, que esto se puede guardar en la heladera, como van a salir muchos, para tener guardado. Vamos a poner una cucharadita de pimentón. Ahí está bien. Vamos a utilizar el mismo frasco para sacar la medida. Acá tenemos vinagre. Vamos a poner un frasco de vinagre. Así no ensuciamos nada. Total, después van a ir acá adentro. Ahí tenemos. Y uno de aceite. Vale. Ahí lo tenemos. Mezclamos bien, así se hidrata todo y se mezclan los sabores. Miren, acá tengo las alubias que estuvieron cocinando. Estaban en remojo, tienen la cascarita que parece toda arrugada, es normal. Nosotros colamos esa agua y la ponemos en agua limpia a hervir. No se hagan problema porque la cascarita no se separa de lo que es la alubia, ¿no? Queda así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Lo ponemos acá adentro para que coja todos los sabores. Mezclamos. Si vemos que le podemos agregar más vinagre o más aceite. Probamos cómo está de sal, porque yo le he puesto, pero le he puesto también para hervir. Hay que probar uno. Yo creo que está perfecto así, no le voy a poner. Lo que sí le agregaría un poquito de pimienta. A mí me gusta picante, pero bueno, después eso va en gusto también. Hay que ver porque también después se acentúa el sabor con el ajo y el ajo también pica. Hace ese sabor picantito. Ahora lo que hacemos, llenamos. No hace falta ponerle más líquido porque ahora le muestro. Ven que lleva poco. No es que siempre va a sobrar líquido. Y esto, al tenerlo una semanita en la nevera, nos coge todo el sabor de todos los ingredientes. Y quedan espectacular. Tanto como para aperitivo, para tomarnos una cerveza o para esperar que se haga otra comida. Si estamos haciendo un asadito, también lo podemos acompañar con esto. Vale, ya no entran más.
Si se quieren guardar para un año o para el otro, se pueden hacer también, pero lo que tendrían que hacer es hervirlo en una olla con un trapo. Yo, como me lo voy a comer, no lo voy a hervir. En una olla con un trapo cubierto para esterilizarlo, ¿no? Yo he comprado unas tapas del chino, pero lo que pasa es que no me corresponden ni a un tarro ni al otro. O sea, no sirven, en realidad. He comprado estas, como ven, pero unas son chiquitas y las otras son muy grandes. Así que bueno, le tuve que poner las que tenía. Pero no pasa nada porque están bien lavadas y esterilizadas. Las lavé con agua hirviendo, así que no pasa nada. El resto, lo que vamos a hacer, ponerlo en un bol. Y para poder llevarlo a la heladera, yo tengo esto que lo suelo usar también para las aceitunas. Lo vamos a poner acá para que se enfríen bien y cojan el sabor de todo. Vieron, son súper fácil y miren, de líquido también están bien. Los dejamos así, los cerramos y los llevamos a la nevera. Bueno, acá tenemos todos nuestros frasquitos. Como verán, miren qué bueno que quedaron. 15 días duran en la nevera estos así. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal, den un like para otras recetitas como esta. Bueno, y un beso grande para todos.